amigas y amigos, soy Citlali. Y yo, Juanma. Les damos la bienvenida a este videoblog dedicado a apoyar su autoaprendizaje. En este espacio encontrarán recomendaciones útiles para mejorar su desempeño escolar. Veamos el videomensaje de esta ocasión. Hola Juanma y Citlali, soy Stephanie, alumna de bachillerato y no entiendo para qué me sirve la materia de historia en la escuela. Es muy aburrida. Además, yo lo que quiero es estudiar ingeniería en computación. ¿Me podrían ustedes explicar? ¡Saludos! Te entiendo perfectamente. Yo también me hago esa pregunta. ¿Para qué sirve estudiar historia? A ti, Juanma, ¿qué te gusta de la materia de conciencia histórica? ¿Qué piensas de esto? Lo que dicen los libros es que estudiamos historia para no repetir los errores del pasado, pero además yo creo que sirve para entender muchas cosas del presente. ¿Para no cometer errores del pasado? ¿Pero para qué quiero saber de la Edad Media? Si en esa época ni computadoras había, ni pensamiento científico. Porque en la Edad Media el conocimiento en Europa giraba en torno al poder de la Iglesia y esta no permitía que hubiera avances. El cambio de este tipo de pensamiento al pensamiento científico tardó varios siglos. Para eso sirve aprender historia, para entender esos procesos históricos. Pero eso no es de utilidad para lo que yo quiero estudiar, que es sistemas computacionales. Pues a lo mejor sí te sirve, pero ahora todavía no entiendes para qué. Propongo que para saber más del tema comencemos. Con los investigadores... Rápidos y curiosos. ¿Y esta ropa? ¿Qué pasó? Se supone que eres Alzo y yo William de Baskerville. Somos detectives franciscanos de El nombre de la rosa, la novela de Humberto Eco. Ah, creo que vi la película. Ocurre en la Edad Media, ¿no? 2 puntos para ti, Citla. Ágata, por favor, dinos para qué puede servirnos aprender historia. Saludos, Citlali y Juanma. Hay que recordar que la historia es una de las áreas de conocimiento más antiguas. De hecho, quien es considerado el padre de la historia, Heródoto, vivió en Grecia entre los años 484 y 425 antes de nuestra era y fue de los primeros en analizar los acontecimientos de su contexto histórico sin recurrir a los mitos de los dioses para explicarlos. Heródoto consideró a la historia un recuento riguroso de los hechos, en donde se señalaban las causas de las guerras. En su obra, este historiador griego buscó dejar testimonio de los acontecimientos para que no se olvidaran. La historia, a partir de la recopilación de información y la narración de los hechos, busca darles a las futuras generaciones la posibilidad de entender el pasado. Otras definiciones de historia de parte de grandes pensadores para entender para qué sirve estudiarla son: el filósofo alemán Friedrich Hegel consideró que la historia está en movimiento constante, es dialéctica, es evolutiva, representa el progreso y la consideró en íntima relación con el desarrollo de la conciencia del espíritu, es decir, de la libertad que permite a las personas crear organizaciones sociales que pueden perfeccionarse con el tiempo. Carlos Marx decía que la historia no es acumular datos, sino una herramienta para entender la lucha de clases, en la que los trabajadores son explotados por los sectores privilegiados y en la que, a partir de un análisis del pasado, los trabajadores deben de asumir su papel histórico para lograr una sociedad más igualitaria. Mientras que para el historiador Fernand Braudel, la historia debía partir de problemas específicos como el estudio de la totalidad de los hechos sociales. Por lo tanto, tiene la necesidad de recurrir a otras ciencias sociales para lograrlo, porque carece de las herramientas para entender las causas que aparecen en periodos largos. Y Juan Brom definió la historia como la ciencia que se propone descubrir y dar a conocer la verdad. Por otra parte, en el caso de las historias nacionales de cada país, como la historia de México, estudiarlas ayuda a tener conciencia histórica, fortalecer la identidad nacional, comprender el presente y construir el futuro. Además, estudiar historia promueve entre los y las estudiantes habilidades que van desde la investigación
pasando por el pensamiento crítico hasta una escritura reflexiva. Gracias, Agatha. Ya está tomando sentido para qué estudiamos historia, pero todavía no estoy del todo convencida. Citlali, pero si lo que nos dijo Agatha fue bastante claro. Hasta estuve tomando apuntes para ver por dónde vamos a investigar. Yo también tomé apuntes, pero creo que tengo que leer un poco más. Perdón, Citla. Es que me desesperé un poco. Creo que te debe pasar lo mismo cuando te digo que no entiendo para qué me va a servir aprender el binomio cuadrado. No te preocupes, Juanma. A lo mejor me escucho necia, pero es que tengo dudas. Estuvo bueno lo del binomio cuadrado. Creo que ya hasta le habías compuesto una canción, ¿no? Sí, pero fue para otro videoblog. Así que ni creas que la voy a cantar aquí. Pero bueno, no nos distraigamos, amiga. Como parte de nuestra investigación, mejor enterémonos qué dicen los chavos y las chavas sobre el tema de hoy. Que la historia nos sirve para conocer el pasado e interpretar el presente, es decir, no seguir cometiendo los mismos errores que nuestros antepasados. El objetivo principal es convertir un mejor futuro para la sociedad. También nos ayuda mucho a comprender qué está pasando a nuestro alrededor, del por qué hay dichos conflictos, por qué están ocurriendo esos hechos. Nos ayuda a pensar. Creo que el pensar es lo mejor para un buen desarrollo. Recordar nuestras raíces y saber lo que sucedió para posicionarnos en donde estamos. Porque de esta manera podemos tener el conocimiento necesario para saber cómo se rige nuestro sistema y nuestra sociedad actualmente. Me interesa conocer de dónde provienen nuestras raíces, nuestras leyes y personajes que marcaron un antes y un después en nuestra patria. Con la historia podemos entender por qué las cosas son como son en el presente, las tradiciones, la cultura, la política, la economía y la tecnología. Por ejemplo, en fechas importantes como la que acaba de pasar el 5 de mayo, para saber qué aconteció y por qué aconteció. Como yo los empleo es cuestionándome y respondiéndome a mí mismo el proceso que tuvo que haber pasado cada cosa para que llegara hasta lo que es en este momento. Me ha transportado a un mundo a veces maravilloso y otras veces grotesco, pero siempre interesante. Los empleo cuando voy a la casa de mi abuelito, nos ponemos a platicar sobre eventos que pasaron en México en el pasado. Mis conocimientos en historia los aplico diariamente comparando información de distintas fuentes, como lo es redes sociales y la televisión, ya sea reafirmando o desmintiendo hechos del pasado. Yo creo que un ejemplo que lo podría ocupar actualmente es, por ejemplo, el Tren Maya. Sé que es importante estudiar la historia económica del país porque va a ser un tren que va a ayudar a la economía y al turismo, pero también es importante estudiar la historia de los pueblos originarios, cuáles van a ser las causas y las consecuencias de este Tren Maya. Por eso es muy importante la historia. Parafraseando a Sócrates, él decía: el pensamiento nos hará libres. Esta investigación estuvo buena. La neta me gustó mucho. Sí, a mí también. Creo que me contagiaste tu entusiasmo con los ejemplos de películas que me platicaste. Es que tengo una manía. Cuando vemos algún periodo histórico en la escuela, automáticamente me pongo a investigar si hay alguna película que hable de ese tema o de esa época. Ah, pues por eso sabes tanto. Te emociona la historia. Sí, y las historias dentro de la historia. Bueno, dentro de las películas. Creo que ayuda a darles vida a los personajes de los textos. Y en parte también es porque te gusta el chisme, Juanma, no lo niegues. ¿Yo chismoso? No, Citla, es puro interés de investigador. Bueno, ya es hora de empezar con la presentación. Ahora les explicaremos sobre los 4 puntos que mencionaba Agatha al inicio y a partir de la pregunta, ¿para qué sirve estudiar Historia de México? Adelante, querida Agatha. Estudiar la historia de México a las y los estudiantes de nuestro país nos sirve para
Tener conciencia histórica, la cual consiste en asumirnos como seres que formamos parte de la historia. Esto ocurre a partir de comprender la relación que existe entre pasado, presente y futuro, y nos permite participar de manera consciente en los cambios que requiere la sociedad. Esta conciencia histórica está presente en las acciones de las y los jóvenes mexicanos que participamos todos los días en temas tan variados como el medio ambiente, los derechos de los animales o el rechazo a la violencia contra las mujeres. Nuestra identidad nacional es posible por la conciencia histórica que nace cuando estudiamos los acontecimientos que han ocurrido en nuestro país. Esa identidad está basada en el reconocimiento del pasado común que compartimos y en los lazos culturales que vamos creando con el paso de los años. Esta historia nacional nos hace desarrollar un sentido de pertenencia en el que identificamos un territorio, un idioma, el pasado, los héroes, los valores, los símbolos nacionales, las instituciones, las leyes, nuestras costumbres y creencias. Al ubicarnos como mexicanos, nos visualizamos como parte de una colectividad en la que pensamos, actuamos y vivimos de una determinada forma. Comprender a la sociedad mexicana actual solo es posible a partir del conocimiento de nuestro pasado histórico. Ese pasado nos hace ser lo que somos, nos ayuda a comprender y a dar sentido a nuestras vidas, además de que influye en la concepción que tenemos del resto del mundo. Temas de interés público del presente tienen sus antecedentes en nuestra historia y debemos recurrir a ella para entender los avances o retrocesos como lo son los movimientos sociales, la educación, la justicia, las relaciones de México con el mundo, entre otros. El conocimiento de la historia nos permite tener algunas ideas sobre lo que ocurrirá en el futuro y saber que la humanidad no avanza con rumbo desconocido. Además, influye en nuestras decisiones, así sea para dar continuidad a lo que venimos haciendo o para generar cambios, convirtiéndonos en los constructores del futuro. Me parece que estos puntos aclaran muy bien para qué sirve estudiar historia, no solo para la escuela, sino para la vida. Así es, Isla. Me parece que si lo piensas bien, todas las cosas que nos rodean son posibles gracias al pasado que las acompaña, así como la noción que tenemos de ellas. ¿Sabes, Juanma? A mí me sirvió la investigación que hicimos para entenderme como mexicana. Conocer cómo estudiar nuestra historia fomenta nuestros sentimientos e ideas de lo nacional. No solo pensar que soy mexicana porque nací en este país, sino porque formo parte de su historia. Así es. Desde las ceremonias cívicas en la primaria hasta cantar el himno nacional en una competencia deportiva o cuando un mexicano o mexicana gana algún reconocimiento internacional. Incluso cuando vivimos un acontecimiento catastrófico. Todo eso es parte de nuestra historia. Ahora sí, ya me quedó claro para qué sirve estudiar la historia de México, Juanma. Y ahora es momento de presentar... la entrevista. Lo más importante al estudiar la historia es que ustedes adquieran y desarrollan una conciencia histórica. ¿Qué es esto? Una conciencia histórica es que ustedes a través del estudio del pasado entiendan por qué suceden las cosas como están sucediendo, lo bueno y lo malo. Y que ustedes tengan la capacidad de poder cambiar las cosas a través de desarrollar la idea de que solamente entendiendo de dónde venimos, podemos saber a dónde vamos. Que ustedes desarrollen una forma de actuar en la sociedad y de poder cambiar su futuro. Yo les recomiendo, para que sea interesante el estudio de la historia, que ustedes desarrollen ciertas habilidades. ¿Qué habilidades son estas? Por ejemplo, ustedes tienen que entender que es muy importante relacionar el medio geográfico con el hecho histórico. Es fundamental. Si no entendemos la geografía, no entendemos el hecho histórico. También es muy importante que ustedes identifiquen las reales causas que provocan los fenómenos y que los diferencien de los pretextos. Que tengan la capacidad de relacionar el pasado con el presente y, sobre todo, lo más importante, que ustedes desarrollen un pensamiento crítico, que no solamente lean y acepten que todo lo que está escrito es correcto, sino que ustedes tienen la capacidad de criticar, la capacidad de utilizar su capacidad de razonamiento
para poder entender, explicar y formar un criterio propio sobre todo lo que ha pasado en la historia. No sé por qué tenía la idea de que solo implicaba datos y hechos que no tenían que ver conmigo, ni con la carrera que pienso estudiar. No te preocupes, Itla. Es común pensar eso, pero siempre es posible corregir. Además, al hacerlo, se apoya el uso de habilidades que son de utilidad en nuestra vida como estudiantes. Sí, eso también lo encontramos en nuestra investigación. Este segmento te toca a ti, Ágata. Empieza cuando quieras. Estas son las habilidades que se pueden desarrollar con el estudio de la historia. Al indagar sobre los temas que se abordan en esta materia, con el fin de resolver tareas o actividades, se investiga en distintas fuentes de información, ya sea en libros, revistas o sitios de Internet, al mismo tiempo que se aprende a valorar las fuentes de información y a discriminar a aquellas que no son confiables por no citar autores o textos con prestigio académico o porque son parciales al presentar su información. Por otra parte, el estudio de la historia permite desarrollar en el alumnado un pensamiento crítico que le ayuda a identificar, evaluar, analizar, clasificar e interpretar la información que recibe. Además, con este tipo de pensamiento se promueve la autorregulación y la identificación de soluciones. Que se logren hacer relaciones entre pasado y presente es tal vez una de las habilidades más importantes de estudiar historia, porque ayuda a una mejor comprensión de los fenómenos actuales y, al mismo tiempo, a ubicar el presente como un espacio histórico. Por lo que, al estudiar esta disciplina, el alumno descubre en los contenidos herramientas para darle sentido a la construcción de su presente y futuro. Las asignaturas de historia, como es el caso de conciencia histórica, están organizadas por periodos históricos, épocas, acontecimientos y personajes de la historia, por lo que las y los estudiantes, al momento de acudir a esos contenidos para realizar las actividades programadas, cuentan con referentes que los ayudan en la organización de la información de sus trabajos y aprenden a asimilarla de mejor manera. La cronología de los hechos, la organización de las sociedades, las instituciones presentes en una u otra época, las zonas geográficas donde se desarrollan los acontecimientos, las fechas en que fueron publicadas las fuentes de consulta, son factores que también influyen en el estudiante para entender una disciplina que requiere un orden cronológico. Pero no solamente, también podemos pensar la idea de orden espacial, visual, narrativo, infográfico y otras alternativas para ordenar la información para ser comunicada adecuadamente. La escritura reflexiva es otra más de las habilidades que se desarrollan al estudiar historia. Al momento de entregar trabajos por escrito de esta asignatura, las y los alumnos no solo aprenden a organizar la información, sino a analizar y reflexionar sobre ella, el sentido que tienen los hechos en su propio contexto, a la luz de la mirada del presente. Por ejemplo, hechos como el esclavismo en Estados Unidos, la abolición de la esclavitud y el movimiento por los derechos civiles de los años 60 del siglo XX pueden ser vistos como los antecedentes de los actos de violencia contra afroamericanos por parte de la policía que en pleno siglo XXI continúan ocurriendo en ese país. Así que la próxima vez que realices alguna actividad para la materia de conciencia histórica, te invitamos a reflexionar sobre las habilidades que estás desarrollando. Muchas gracias, Ágata, por tu presentación. Es un gran complemento del tema. ¿O tú qué opinas, Itla? Así es, Juanma. De hecho, creo que este videoblog deberíamos titularlo 1001 razones para estudiar historia. Me agrada la idea. O de plano abrimos otra sucursal blogging. Antes de llegar al cierre del programa, queremos presentarles algunos datos curiosos de la historia de México que encontramos en nuestra investigación y que sirven para darnos identidad. ¿Saben ustedes la historia de por qué en México decimos bueno al contestar el teléfono? Hay varias maneras de contestar el teléfono en nuestro país, pero la más popular de ellas es decir bueno.
El origen se encuentra a principios del siglo XX, los primeros años del servicio telefónico en México, y que operaba a partir de centrales telefónicas manuales. Esto quiere decir que una operadora realizaba la conexión entre dos personas que deseaban comunicarse. Si alguien deseaba llamar por teléfono, se comunicaba la central con la operadora. Le daba el nombre y el teléfono de la otra persona y al hacer el enlace para asegurarse de que la comunicación estaba establecida, le preguntaba ¿bueno? Y quienes contestaban respondían bueno como señal de que el enlace era exitoso. En ese entonces, los teléfonos eran un servicio exclusivo de las personas ricas, por lo que no había muchos. Años después desaparecieron esas centrales con operadoras al ser sustituidas por teléfonos con discos, luego aparecieron los digitales, después los celulares y actualmente son populares las videollamadas. De acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua, la voz T por 8 se refiere al alcohólico indigente. Se cree que su origen apareció de la costumbre de beber infusiones de hojas de naranja o canela mezcladas con alcohol. En el México de principios del siglo XX, estas bebidas se vendían en la calle y costaban 8 centavos. De ahí la voz T por 8, es decir, T por 8. Llegamos al momento de los consejos ninja para conocer para qué sirve estudiar historia. Son claros, concisos y letales. Haz a un lado la idea de que la historia es aburrida y que solo son fechas, nombres y datos sin relación con tu vida. Reconoce en el estudio de la historia una herramienta para comprender el presente. Recuerda que un mejor presente y futuro se construyen conociendo el pasado. Considera el estudio de la historia como forma de fortalecer la identidad nacional. Identifica las habilidades que puedes desarrollar con el estudio de la historia. Amigas y amigos, por hoy nuestro videoblog ha terminado. No olviden que este programa lo construimos con ustedes. Participen en Jóvenes en TV, espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Esperamos sus comentarios, dudas y peticiones. Ojalá la información que les presentamos haya sido de su interés. Yo soy Citlali, él es el histórico Juanma. Y yo, Ágata. Adiós y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!